bendiga, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a estudiar este día, nos corresponde el capítulo 5 del libro de Esdras, y dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre todo esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, a los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y a los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntaron a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién nos dio orden para reedificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos de Dios, del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios que en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Bien, siguen los estorbos, los tropiezos para que se reedifique la casa de Jehová. El mismo rey había dado la orden, por supuesto, el rey de Persia había dado la orden porque Dios tocó su corazón, no era de su propia voluntad. Y estuvimos estudiando el día de ayer que había habido obstáculos y enemigos de ellos que querían obstaculizar y lograron paralizar la obra. Sin embargo, Dios habla de nuevo y empiezan a reedificar de nuevo la casa de Dios. Y la empiezan a trabajar y de nuevo tienen tropiezo porque les preguntan: ¿quién les dio la orden? Cuando nosotros hablamos y pensamos entre la autoridad civil, la autoridad humana y la autoridad divina, no necesariamente van a estar de acuerdo, pero es porque el hombre se ha desviado de Dios, porque la decisión de Dios es la decisión justa, porque Él es un juez justo. Sin embargo, el hombre no. Y algunas veces no va a estar de acuerdo. Cuando nosotros leemos algo así y podemos decir: bueno, el rey estaba diciendo, el rey era su autoridad aquí en la tierra, él estaba diciendo que no, pero Dios que sí. Algunas veces nosotros nos podemos encontrar a situaciones así, o simplemente podemos obviarlas porque no creemos que realmente nuestro Dios
que es el único Dios que existe, sea real. Nosotros hablamos de Dios y decimos primero Dios y decimos Dios me ayude, Dios te guarde, pero que de verdad creamos que Dios existe, esa es otra cosa. Que nosotros estemos plenamente convencidos que Dios existe, tenemos que estar convencidos. Tenemos que estar plenamente convencidos de que Él existe. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El Dios único del que nosotros hablamos, en el que nosotros creemos, el que puede y ha transformado completamente nuestra vida, es real. Y si en determinado momento a nosotros nos toca enfrentarnos al sistema, pues no sería la primera vez. Ya en más de una oportunidad la iglesia se ha tenido que enfrentar y ha sufrido persecución. Sin embargo, la misma palabra nos dice que nos conviene antes obedecer a Dios que al hombre, porque el que se aparta de la verdad es el hombre, no es Dios. Tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa seguridad y saber que Dios da la cara por nosotros. Si nosotros estamos obedeciendo a Dios aún en contra de las situaciones que puedan darse de parte de los hombres, Dios va a responder por nosotros. Dios da la cara por sus hijos. Recordemos que nuestro Dios es real. Si nosotros creemos que Dios solo es teoría, probémoslo y nos vamos a dar cuenta que Él es real. Él es mucho más real de lo que nos podemos imaginar. Algunas veces estamos predicando y no hemos creído ni entendido lo verdadero de Dios. Platiquemos con Él, no estamos platicando al vacío. No es que nos hayamos vuelto locos y nos pongamos a hablar solos. No, hay un Dios que nos oye, que es nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos liberta, que nos sostiene, que nos mantiene de pie. Si no fuera por su misericordia no estaríamos de pie. Y nos libra de tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. No es la casualidad, es Dios guiando tu vida. No te confundas, es Dios guiando tu vida. Créeselo a Él y entonces vas a ver mucho más de lo que ya has visto en tu vida de la obra de Dios, y lo vas a comprobar y te vas a maravillar. Vamos a platicar con el Señor y le vamos a dar gracias y vamos a decirle que queremos verlo, que queremos oírlo, que sensibilice nuestro oído para escuchar su voz, que queremos hablarle, que queremos glorificarlo, que queremos bendecirlo y que queremos depender de Él como nuestro Padre que es. Y sabemos que Él nos va a responder bien, porque sus pensamientos son de bien. Por supuesto, nosotros tenemos que cumplir. No es solo recibir y recibir, también hay responsabilidades. Eso es parte de la justicia. Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Debemos ser obedientes a Él. Debemos ser fieles a Él. Entonces sí, somos obedientes, somos fieles, pues Él nos ve como sus hijos amados y nos cuida. De todos modos, Él nos ama. Pero si nosotros no queremos un castigo, tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que obedecerlo. Así que platiquemos con el Señor y entendamos todas estas cosas en nuestro corazón. Disfrutemos su presencia, deleitémonos en Él, como dice el salmista, que se deleita en su ley de día y de noche. Deleitémonos nosotros también en su palabra, deleitémonos en Él a través de la oración. Pasemos un precioso momento con Dios y que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Dios los bendiga.